Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La tarde está en plenitud, arte y cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular. Temas de cultura. Vamos a hablar este mes de Bolivia, un país hermano, un país multifacético, y por lo tanto no es posible decir que sus tradiciones y costumbres son homogéneas. Son de hecho tan variadas como los grupos étnicos que la conforman. Este pequeño y rico país americano, crisol de grupos sociales, hunde sus raíces en el pasado milenario, pero también en el legado colonial de los españoles. Así que se combina de todo un poco, brindando un arcoíris cultural maravilloso. Está en América del Sur y su nombre oficial es hoy Estado Plurinacional de Bolivia, subrayando precisamente los variados grupos étnicos que lo conforman. Tiene dos ciudades muy importantes: Sucre, capital histórica y constitucional, y La Paz, sede de gobierno, y varios idiomas oficiales: el quechua, el español, el aymara, el guaraní, entre otras 33 lenguas. Está habitado por alrededor de 10 millones de personas y su pasado antiguo, heredero de las culturas tiwanaku, moxenia o inca, al cruzarse con la española, produjo un interesante mestizaje cultural. Las costumbres difieren según la región del país y según la clase social, como en todas partes. Hay que tener del país y observar las tradiciones autóctonas y menos de origen europeo. De alguna forma, la idea preconcebida que se tiene de las costumbres bolivianas tiene que ver con la vida en los Andes, pero en verdad hay mucho más. Y si hablamos de música, por ejemplo, la interpretación todavía se utilizan instrumentos prehispánicos, como las variantes del sikus, o de algunos de los géneros típicos de las regiones son, en la zona oriental amazónica, el taquirari, la chovena, el hula hula, el pinquillo, el erque y otros. En la zona andina son el tinku y el calullo. Aunque las tradiciones musicales de los Andes han evolucionado a partir de una serie de influencias preincaicas,
incas, españolas, amazónicas e incluso africanas, cada región de Bolivia ha desarrollado tradiciones musicales características, así como de danzas e instrumentos. El sonido de la música andina desde el frío altiplano es adecuadamente persistente y lastimero, mientras que de los valles y trópicos es más cálida y alegre. Con su complemento de tradiciones, instrumentos musicales, ofrece unos tonos más vibrantes y llenos de colorido. Aunque la música original andina fue exclusivamente instrumental, las tendencias hacia la popularización han inspirado el añadido de letras apropiadamente trágicas, agridulces o taciturnas. En el extremo oriental de las tierras bajas del norte de Bolivia, la influencia jesuita sobre el talento musical chiquitano, mojos y guaraní ha dejado un legado singular que todavía se pone de manifiesto y que se mantiene particularmente fuerte en las tradiciones musicales de la vecina Paraguay. Los jesuitas estimularon la educación y la difusión de la cultura de la época entre los pueblos de la región, que crearon instrumentos musicales de artesanía, los famosos violines y arpas que se fabrican actualmente en el Chaco, y aprendieron e interpretaron la música barroca italiana, incluida la ópera. Ofrecieron conciertos hasta en los lugares más remotos, con actuaciones de danza y teatro. Hay mucho de qué hablar de la música boliviana, el folclore tan tradicional con conjuntos tan importantes que hemos escuchado, como también del rock de Bolivia con la influencia en la década del 70 de los países vecinos, o la cumbia o el rap y el hip hop, y también instrumentos que suenan y uno los escucha de una manera especial. ¿Qué comidas típicas hay en Bolivia? En principio vale decir que hay ingredientes típicos de la zona que se repiten en los países vecinos, como la patata o, por ejemplo, la papa. Este tubérculo es popular en todo el altiplano y cuando están deshidratadas se conocen con el nombre de chuño. El maíz también es un clásico y hay mucha variedad. Podemos encontrar platos a base de pollo, de carne, de cordero, oveja o vaca, arroz y muchas sopas. Las recetas varían de ciudad en ciudad, de región en región, pero es importante saber que no es todo papa y maíz. También hay frutas tropicales como legumbres, soja y muchas hortalizas. Los tamales con maíz blanco rehogado con mantequilla, ají, carne picada y cebolla, y la humita en chala envuelta en la hoja del maíz. En verdad, a grandes rasgos podemos decir que en los trópicos la gastronomía está influenciada por su vecino país Brasil y por Europa y Asia. Y hay muchos mercadillos en los pueblos que son buenos lugares para poder probar sabores locales. Con respecto a las costumbres sociales, los bolivianos suelen hacer una pausa a media mañana. No dura más de una media hora y se trata de comer algo, una salteña, como la dicen allí. Se trata de una empanada rellena de carne, huevo, olivas y vegetales varios y que es muy exquisita. A media mañana entonces, que no debe faltar una salteña. Y a media tarde, mejor dicho, la hora del té, también verás que muchos acostumbran sentarse a beber un té o un café. Hay muchísimas cafeterías o salones de té, especialmente en La Paz, Santa Cruz o Cochabamba. La cena, por supuesto, se sirve entre las 8 y las 9. Y el clima de Bolivia es variado, así que también influye en la cocina. En el trópico se come más helado y zumos, y no es tan común el té de las 5, por ejemplo.
Muy interesante lo que comentabas, Nora, sobre el país hermano de Bolivia. Es importante destacar que en diciembre de 2005 los bolivianos eligieron al primer presidente indígena de su país, un hecho realmente muy, pero muy significativo. Recayó esto en la figura de Evo Morales Ayma del movimiento al socialismo, quien consiguió casi el 54% de los votos. Evo Morales gobernó durante muchos años hasta que en el año 2019 fue destituido a partir de un golpe institucional, pero en el año 2020 volvieron a haber elecciones en Bolivia y volvió a triunfar un candidato de la línea de Evo Morales. Nos referimos a Luis Arce Catacora, quien es el actual presidente de Bolivia y cuya duración del mandato es por 5 años. Yendo a los instrumentos musicales, hay dos que se destacan en Bolivia. Nos referimos al charango, que es un instrumento nacional de Bolivia. Aunque el sonido marcial de pequeñas bandas de instrumentos de metal pobremente ejecutados parece formar parte integral de la mayoría de las fiestas sudamericanas, las tradiciones musicales andinas emplean una variedad de instrumentos que se remontan a los tiempos precoloniales. Solo tiene raíces europeas el popular charango, similar al ukelele, basado en la vihuela y la bandurria, de origen español, formas antiguas de la guitarra y la mandolina. A principios del siglo XVII, los nativos andinos ya habían mezclado y adaptado los diseños españoles en uno que reproducía mejor su escala pentatónica, un instrumento de 10 cuerdas de tripa de llama dispuestas en 5 pares y una caja de resonancia hecha con caparazón de quirquincho o armadillo. Los charangos modernos apenas son diferentes de aquellos otros modelos antiguos, aunque el material que se emplea actualmente para fabricar las cajas de resonancia es la madera, debido tanto a la escasez y fragilidad de los quirquinchos como a los esfuerzos por mejorar la calidad del sonido. Otro instrumento de cuerda, el violín chapaco, tuvo su origen en Tarija y es una variación del violín europeo. Es el instrumento favorito en la Semana Santa y sobre todo en la Pascua Florida. Otro instrumento, la quena, instrumento de música andina. Antes de la llegada del charango, la melodía estaba exclusivamente a cargo de instrumentos de madera y de viento. Los más reconocidos de todos ellos son la quena y la zampoña, flauta combinada, que aparecen en la mayoría de las actuaciones musicales tradicionales. Las quenas son sencillas flautas de junco que se tocan soplando por un orificio en un extremo. Las zampoñas más complejas se tocan forzando el aire a través de los extremos abiertos de juncos, atados juntos por orden de tamaño, a menudo en hileras. Todas las quenas, como las zampoñas, aparecen en una amplia variedad de tamaños y gamas tonales. Aunque la quena estaba destinada originalmente a interpretaciones solistas de piezas musicales, conocidas como yarabíes, las dos flautas se tocan ahora como parte de un conjunto musical. El bajón, una enorme flauta combinada, con boquillas separadas en cada junco, acompaña las festividades de las comunidades de mojos en las tierras bajas de Beni. Mientras se toca, se tiene que apoyar en el suelo o ser transportado por 2 personas. Otros destacados instrumentos de viento incluyen el tarca y el sicuri, instrumentos importantes de las tarqueadas y sicuriadas del altiplano rural, así como el pinquillo, una flauta de carnaval de la que se obtienen diversos tonos agudos. Los instrumentos de viento hechos de madera y propios de los valles de Tarija y Tupiza son la anata, la caña, instrumento elaborado de caña hueca de aproximadamente 3 metros de longitud. En un extremo lleva un cono hecho de cuero a manera de bocina. La camacheña, un tipo de flauta que se toca desde la fiesta de San Roque.
a principios de septiembre hasta fin de año. El erque, instrumento hecho de cuerno de vaca, se toca exclusivamente en carnaval. La percusión también figura en la mayoría de fiestas y otras actuaciones musicales folclóricas, como tonalidad de fondo para la música típicamente armoniosa de las melodías de los instrumentos de viento hechos de madera. En las zonas altas, el tambor más popular es el gran huancara. Si hablamos de las danzas de Bolivia, no podemos dejar de referirnos al Carnaval de Oruro. La importancia histórica de la ciudad de Oruro y su gran influencia cultural y religiosa hacen de este carnaval un escenario natural que refleja la interculturalidad de las distintas zonas de Bolivia. La zona andino-altiplánica de Bolivia, en cuyo pie se encuentran los valles llamados yungas, de donde provienen la danza de los negritos, la saya y los caporales. La densa población de esta zona, donde se encuentran los departamentos de Potosí, Oruro y parte de La Paz, es rica en folclore y muchas de estas danzas participan del Carnaval de Oruro. Entre estas danzas están el tinku, la llamerada, la cuyagada, la morenada, la diablada, la antaguara, los calcheños, los potelos, los huacatocoris, los callahuayá y el cantus. La zona de los valles es diversa en danzas. En Chuquisaca destacan el pujillal, en Cochabamba la cueca, el guaño y los bailecitos. En Tarija y Tupiza la tonada y la rueda. En el Chaco boliviano, que comprende los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, se destaca la chacarera, una danza de origen argentino. Los llanos y el Chaco, de donde provienen los chunchos y las tobas, danzas guerreras que involucran otras etnias en su interior. Todas estas danzas mencionadas comparten con danzas de origen orureño. La morenada, la antaguara, las aguatiris, los sicuris, los huititis, el inti yajita, los zampoñaris y las tarqueadas. Música sin fronteras. Vamos a comenzar a compartir con ustedes en junio, en este caso, la música de Bolivia. Vamos a adentrarnos en la biografía de un compositor y músico boliviano, Jaime del Río. ¿Quién fue Jaime del Río? Decía ya por el año 2009 el diario Los Tiempos de Bolivia. Lo que se sabe a ciencia cierta, dicen, es que compuso aquel taquirari que nos identifica a los cochabambinos como el centro inequívoco del país, oh Cochabamba querida. No hay un registro biográfico suyo al alcance de la mano. Escudriñando a más no poder, pudimos establecer que Jaime del Río es el seudónimo de Rubén Ramírez, que sería el nombre real de este compositor proscrito y olvidado. Su obra está marcada por un dramatismo existencial que vivió hasta su muerte. Gerardo Arias, que lo conoció, afirma que Ramírez hacía cantar a las penas, y de hecho es también autor de aquella hermosa cueca que en la singular voz de Luis Gutiérrez es un canto desgarrado y cuya letra dice: «Una pena tengo yo que a nadie le importa, solo he nacido, solito voy a morir». Y así solito se suicidó Rubén Ramírez, Jaime del Río, un día de eso sin que a nadie le importe, porque nada le importaba a él, dice el periodista en el periódico.
Las razones de su proscripción póstuma, si las hay, son espurias y mezquinas, porque al fin y al cabo a esta hermosa tierra bayuna, Jaime del Río, Rubén Ramírez, le dio entera su vida en ese humilde canto, que todos cantan a voz en cuello, olvidando quién la compuso. Jaime del Río es tal vez una leyenda, ¿no?, de Bolivia, pareciera ser. El tema es que vamos a escuchar justamente este hermoso tema, Ritmo de Taquirari, de Jaime del Río, o Cochabamba Querida, en la interpretación de Alejandro Cámara. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Bueno, hoy vamos a empezar a abordar el arte y la cultura en nuestro país hermano, en Bolivia. Y me quiero referir, para abrir un poco el clima de lo que es el arte contemporáneo, pero sobre todo la fuerza de las mujeres artistas del arte contemporáneo en Bolivia, me voy a referir a una muestra que se realizó hacia fines del año 2019, poco tiempo antes que entráramos en pandemia. Bolivia ya atravesaba tiempos muy difíciles y la muestra se llamó Mujeres Construyendo Paz, en la que 100 artistas bolivianas invitaban a la muestra. La idea fue generar un ámbito para el diálogo, para construir esos diálogos tan necesarios
en la cultura de cualquier país, pero sobre todo en las mujeres, con conceptos muy contemporáneos y temáticas que preocupaban y ocupaban a las mujeres del país hermano y que aún hoy siguen teniendo gran relevancia. Ellas se pusieron como meta un sello: el amor al arte, el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la diversidad. La exposición se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Cámara de Industria y Comercio, una muestra que se realizó en el marco del Festival Internacional de Cultura. Algo importante a destacar, que en el espacio que se construyó la muestra participaron artistas de diferentes generaciones. Siempre estamos hablando de artistas mujeres, ¿no? Y me parece muy interesante que pudieran interactuar y compartir este espacio de trabajo, mujeres, artistas de diferentes generaciones. Creo que fue una gran oportunidad, no solo para conocerse entre sí, sino también para compartir las distintas experiencias. La muestra albergó distintas áreas dentro de las artes visuales, lo que fue, por ejemplo, pintura con distintas técnicas, dibujo, grabado, afiches, esculturas en piedra, cerámicas, arte digital, arte textil, objetos e instalaciones. Cada artista trataba de mostrar en su obra un espacio de diálogo, más allá del que se construyó a partir de la muestra. Trabajaron desde la diversidad, mostrando que cuando existe justamente, e insisto mucho con este espacio de diálogo, es posible el trabajo grupal. Esto de estar orgullosa una de las otras, aun cuando las brechas generacionales son tan amplias y cuando las situaciones de las mujeres en Bolivia son tan distintas, me parece sumamente importante, muy bello y de alto compromiso. Ellas se basaron en pensar juntas desde conseguir la paz espiritual que tantos necesitaban. Bolivia tiene colectivos artísticos de mujeres muy importantes, mujeres maravillosas que han transformado el mundo del arte y que siguen luchando por esa transformación, pero no solo que les competa al mundo del arte, sino que les competa a la cultura y a la sociedad boliviana. Un claro ejemplo de esto que estoy comentando fue el colectivo Mujeres Creando, el que el año pasado intervino la estatua de Isabel la Católica, justamente el día de la descolonización, acto que se realizó en repudio al colonialismo español y también como forma de exigir los derechos que todavía les deben a las mujeres. Activistas bolivianas de este colectivo vistieron de chola, o sea, de mujer andina, la estatua de la reina de Isabel la Católica, como modo de manifestar ese repudio a tanto colonialismo y exigiendo el derecho que las mujeres artistas de este país se merecen. La semana que viene vamos a dedicar el espacio de artes visuales, el segmento, a este espacio, a este colectivo, Mujeres Creando, porque creo que aquí hay un antes y un después
en estas mujeres artistas bolivianas que han generado tanto poder y que, si bien visto mirándolas desde afuera de otros países, parecen mujeres sumisas, son mujeres muy fuertes que luchan por sus derechos, que exigen la igualdad entre las mismas mujeres. Por eso esta muestra que se generó el año pasado, donde, insisto, se estableció como importante este espacio de diálogo entre ellas, entre mujeres de distintas regiones y aún de distintas generaciones. Bolivia, como dije antes, ha generado movimientos artísticos y colectivos de mujeres muy interesantes y muy comprometidas con esta cuestión de poder despatriarcalizar un poco esta mirada tan colonizadora que algunos intentaron, o alguna parte de la sociedad intentó imponer. Por eso me pareció importante empezar hoy poniendo en contexto un poco lo que son los diferentes colectivos y las distintas muestras que se vinieron dando poco antes de que empecemos con la pandemia, y aún la acción de este colectivo en pleno año de pandemia. Bueno, conversando más el próximo miércoles sobre estos colectivos artísticos de las mujeres artistas bolivianas. Yo me despido hoy, hasta la próxima semana. Narraciones breves. Del escritor Walter Montenegro, La encomienda de Juan Soldado. Se llama Juan Soldado como cualquiera, como todos. Su verdadero nombre, el que oyó pronunciar en la pampa en que retozaron sus juegos infantiles, es algo que se ha perdido a través del tiempo. Cuando lo uniformaron de caqui, fue como si hubiese recibido un nuevo bautismo. Y desde entonces quedó convertido en este Juan Soldado que hoy ronca fatigosamente en el lecho de hospital, en el que el milagro de las sábanas usadas por primera vez en su vida es un anuncio de sudario. Juan Soldado quisiera respirar muy hondo, pero tiene un pulmón desgarrado en el que el aire inspirado se defleca inútilmente. La fiebre le hace delirar en un recuerdo punzante de aquella brisa ligera que hacía vibrar la paja brava con sonoridades fantásticas. Tiene de la guerra un confuso recuerdo en que se mezclan el cansancio, la sed y el miedo, hasta el día en que de improviso recibió algo semejante a un espantoso latigazo que le tendió de bruces, sintiendo el cuerpo como un globo desinflado. Y luego el doloroso peregrinaje agónico a través de los puestos socorro y hospitales, el traqueteo de los camiones haciendo temblar los andrajos del pulmón. Oye confusamente cómo se quejan los otros heridos. Él también quisiera gritar, aullar la indecible pena que le muerde el alma y la carne.
pero ya no es posible. Le faltan fuerzas y apenas resopla fatigosamente, murmurando palabras que nadie oye. La sala es un solo lamento, orquestación macabra de ayes. Le despierta de su sopor la voz de una monja enfermera que, presintiendo el fin, quiere dar a Juan Soldado el pasaporte de piedad que se necesita para llegar al cielo, y le dice: hijo, arrepiéntete de tus culpas. ¿Tiene Juan Soldado la culpa de algo? Pide perdón a Dios, encomiéndate. Juan Soldado se alucina, despierta. Recuerda de improviso que desde hace mucho tiempo esperaba una encomienda que no llegó. Solo ha oído a medias la última palabra. Se retuerce, jadea. Encomienda, encomienda. No he recibido encomienda. Está tan próximo a la nada como cuando recién vino al mundo. Por eso llora como una criatura, grita y se acaba de desgarrar el pulmón que ya estaba como pendiente de una hilacha. Juan Soldado ha muerto. Se está llevando el sol, su padre, la infinita tristeza de no haber recibido una de esas encomiendas en que viene el tostado como un montón de lágrimas cuajadas y calcinadas. Es indudable que como no pudo encomendarse, no irá al cielo de los santos y ángeles que tocan mandolinas y flautas frente al Señor. Pero su alma morena de indio puro, tostada en las playas de la inocencia, vuela derecha al sol. Sentada junto al lecho en que yace la carne macerada de Juan Soldado, la monja reza una oración, haciendo valer ante Dios la influencia inútil de todas las vírgenes y santos que murieron por su amor. Chaco, mayo de 1934. Walter Montenegro nació en Cochabamba en 1912 y falleció en el año 1991. Escritor y periodista, fue miembro del Consejo Consultivo de la famosa revista norteamericana Life, jefe de redacción del periódico La Razón. También estuvo presente en la carrera diplomática como consejero. El fuerte de su carrera literaria fueron los cuentos y relatos, donde se explayaba encandilando a los lectores con la galanura y el humorismo de sus relatos. Así se revela en sus 11 cuentos y los últimos. También escribió en ensayo Oportunidades perdidas, Bolivia y el mar. Música sin fronteras. Pareciera que después de aquella nota en el diario Los Tiempos de Bolivia en el año 2009, se empezó a investigar con mayores detalles quién fue la figura de Jaime del Río. Parece como que se investigó bastante, porque ya por lo pronto sabemos que nació en La Paz, Bolivia, en 1921 y falleció en 1963. Fue compositor de música, intérprete. De niño fue parte del coro de niños del Colegio San Calixto y en su juventud trabajó en presentaciones artísticas junto a Raúl Salmón y Néstor Portacarrero. También
un hecho destacable es que la nota del año 2009 decía que no salía nada en internet sobre Jaime del Río. Parece que a partir de ahí comenzaron a aparecer notas referentes a él, y un hecho interesante es que en el Diccionario Cultural Boliviano la figura de Jaime del Río está incluida, justamente destacando esta fecha de nacimiento, corroborándolo, citando que fue compositor de música e intérprete, que tuvo una vida de bohemio y falleció muy joven, y luego destacando algunas de las grandes composiciones. También varios bloguistas señalando mucho interés por conocer la figura de Jaime del Río. Vamos a escuchar un hermoso tema, una hermosa cueca boliviana que le pertenece, que se llama Mi Pena, interpretada por Marcelo Carlos Reynolds Torrico. La poesía y sus poetas.
Yolanda Bedregal, poeta, novelista, cuentista y escultora. Fue proclamada Yolanda de Bolivia en 1948 por la juventud intelectual del país, representada por el Grupo Nacional Gesta Bárbara, y Yolanda de América por la Sociedad Argentina de Escritores. Nació en una familia de artistas e intelectuales en La Paz en 1916. Falleció el 21 de mayo de 1999. Cursó estudios de arte en la Academia de Bellas Artes, en la que posteriormente enseñó escultura e historia del arte. También fue profesora de estética en la Universidad Mayor de San Andrés. En 1936 viajó a los Estados Unidos, siendo la primera mujer boliviana en obtener una beca de estudios en Barnard College de la Universidad de Columbia. Poema Ojos para el llanto ajeno. Déjame llorar el llanto de todas tus soledades y de todos tus cansancios. Siempre he llorado abandonos y pena de los demás. Mi amor nunca fue mi amor. Siempre fue cubrir heridas abiertas por otra mano. Mi vida nunca fue mi vida. Cada vida es algo mía. Yo soy de todas las vidas. No será mía mi muerte, ni eso tengo solo mío. Todos se mueren en mí. Solo lloro el llanto ajeno y el dolor de los demás. Has de olvidarme mañana, lo mismo que él me olvidó. Tengo en mí, sino de madre, todos lloran en mi falda y yo siempre lloro sola. ¿Será que rechazo al Hijo Eterno que duerme en mí y su lamento obstinado es un gón de negación? Lloro por todos los hombres en cansancio y soledad. Nada es mío, ni mis ansias, ni mi hijo, ni mi vida, ni mi amor. Sobre el sordo cosmos lloro cansancios y soledad. La autora ha realizado una incansable labor de difusión de la literatura desde múltiples instituciones de las cuales fue fundadora y presidenta, tales como la Unión Nacional de Poetas y Escritores y el Comité de Literatura Infantil. Fue vocal del Consejo Nacional de Cultura y del Consejo Municipal de Cultura dependiente de la Alcaldía de La Paz. Se considera una de las autoras más importantes de Bolivia y en su larga carrera literaria ha publicado más de 16 libros, entre poesía, relatos, novela y antologías. Publicaciones también suyas incluyen más de 50 artículos de historia del arte para niños, artículos de pedagogía, religión, mitos, folclore y arte aymara y quechua. Muchos de sus cuentos y poemas han sido traducidos a varios idiomas e incluidos en revistas y antologías de los Estados Unidos y Europa. Poema Madurez. Ya no tiene mi sangre la sustancia de miel cobarde y tentador aroma. El látigo del tiempo cristaliza secos rubíes de irisado fuego. Cuando era flama de hojarasca, ardía sobre las bocas en voraz relumbre. Hoy es carbón ardiente, en el rescoldo del sol madura en pródigo entregarse. Quien me tomara como virgen campo, se fue tras la moneda de la luna y no sabe cuán densa ha florecido su pisada. Esa pisada casual de vagabundo, y el otro, en la renuncia del tesoro que daba muerte para darme dicha, heló mi corazón en un espejo donde está nuevo lo que está finito. Encuentro y desencuentro, fue condena
tocando cismas de halagueño infierno para subir en rotos eslabones como planetas libres al desastre. Qué terca lava se fraguó en mi sangre. Si por el canto el tiempo recobrara, repudiaría Lázaro en mi pecho la miel, cobarde en los rubíes secos. Poema Alegato inútil. Cada día tenemos más salobre la saliva. La migaja se crispa ante la entornada puerta del perdón. Cada día se saltan a las uñas los dos niños morenos de los ojos que fueron ángeles despiertos a celestes honduras. ¿Con qué habrá de rematar el alegato que está y en el tope del sollozo? Cada hora se ha hecho voraz como engranaje de colmillos, los pasos se han desacostumbrado a la caricia de la grama húmeda. El aire avanza, granizado de saetas. Conduélete, Señor, a ti aclamamos, así tu mundo tambalea, no somos Job, oh Padre, no te tomes padrastro. ¿Acaso estás enfermo o te pudres con este vaho que te sube desde nos? No te tomes, padrastro, buen Dios, sonríe una vez sobre tu hechura. Regresa a tu niñez de primer día, cuando soplabas burbujas de color y te brotaba de las sienes boscaje y pleamar. Era entonces sin arrugas, y era tu barba de cristal lira entre los dedos de la luz. Sonríe, Padre, sobre el libro mancillado, y todos en tu nombre escribiremos paz. La simple Trinidad de una palabra, bandera universal para soñar, hostia de comunión para construir, extremaución para vivir. Perdona, Dios, esta mi turbia arena. Música sin fronteras. Vamos a escuchar ahora otra versión de O Cochabamba Querida de Jaime del Río, en este caso incluyendo letra y música, y una versión más contemporánea, musicalmente hablando, a cargo de A Pie y Sumay Camaña. Oh Cochabamba querida, ciudad de mágico encanto, te doy entera mi vida en este mi humilde canto. Hermosa pieza bayuna, de verdor inigualable, tienen tus noches de luna un encanto incomparable. De nuevo algún día me alejo de Tiotunari, no te olvides
tierra mía, de este humilde Taquirare. Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.